Bueno, entonces reiterarles a todos los que están presentes, a los que nos van a escuchar luego a través de la grabación, ya hoy terminamos con la lectura del primer libro de las Disputaciones Tusculanas de Cicerón. Eh, Como pues bien saben, tenemos un método de trabajo, un momento primero de interacción a partir de unas preguntas conductoras. Luego recogeremos la reflexión mm, del texto que habíamos quedado para leer hoy y daré algunas indicaciones respecto al texto que empezaremos a partir de esta semana, que son unos parágrafos de Ser y Tiempo. ¿Sí? Sabemos que esta obra pues, es bastante densa, que hay que leerla con calma, con detenimiento, con ayuda de expertos, ¿sí? Para uno no naufragar en, en- en- en la lectura, debe tener salvavidas, ¿sí? Esos salvavidas, insisto, son expertos: Jesús Adrián Escudero, el mismo Jorge Eduardo Rivera, el mismo eh, bueno, Jorge Eduardo Rivera es el traductor más reciente de Ser y Tiempo. Gauss, yo realmente nunca he podido con la traducción de Gauss de Ser y Tiempo. Hay que leerla así, pero siempre, siempre teniendo a Rivera y a la mano. Entonces, tampoco los quiero espantar, es un ejercicio que demanda mucho más concentración, detenimiento. No lean a la Topa Tolondra. No, no es lo mismo leer una poesía que leer una novela, que leer filosofía, y en filosofía leer ciertos autores, ¿sí? No es lo mismo leer un autor antiguo. Hemos visto diferencias, hemos visto diferencias entre Platón y Cicerón, ¿sí? Y las vamos a ver en el texto de Heidegger. Entonces, en ese orden de ideas, es necesario que lo hagamos con rigor, ¿sí? Pero que también lo hagamos con calma, con modestia, una lectura atenta, pausada. Eh, Al final del programa del encuentro les voy a facilitar unos audios que fueron publicados el año pasado en, en Palabreando con Sofía, en Radional Virtual. Les servirán esos audios de contextualización. En todo caso, sí les sugiero, o sea, es necesario hacer una contextualización, ¿sí? Mm. Antes de leer cualquier libro, antes de leer cualquier filósofo, es necesario contextualizar la lectura, es decir, reconocer la época, el mundo que le tocó vivir a ese autor, ¿sí? Cómo ese autor en una línea de tiempo despliega su pensamiento, ¿sí? En qué situaciones incluso las más existenciales, las más viscerales se puede enfrentar, como es el caso de Heidegger con su compromiso nazi, ¿sí? Los errores hacen parte de la biografía, ¿sí? No solo los aciertos son determinantes para comprender a un autor o una obra, también los desaciertos, también los errores. Bueno, entonces entrando en tema, sabemos que los últimos parágrafos o sesiones del primer libro de las Disputaciones Tusculanas, de la 95 a la 119, podríamos decir que precisamente hablan en torno a el imperativo de vivir bien, una vida serena, pero también de mantener una entereza ante la muerte.
Antes de entrar en el texto de Cicerón, quisiera que dialogáramos, que compartiéramos. Bueno, ahorita Edwin nos estaba compartiendo y le agradecemos que nos hubiese compartido cómo fue el asunto de despedida de su abuela, la Eucaristía, las novenas. Eh, yo tuve la oportunidad de compartir en La Guajira con los Guayú ceremonias de entierro. No soy antropólogo, pero a mí me parecían muy significativas. Yo estaba no tanto, digamos que concentrado espiritualmente, sino mm, expectante de reconocer cada gesto, cada momento. Es muy rico y justo hoy podríamos pensar en eso, ¿sí? De qué manera mm, en las diversas regiones del país, por ejemplo, cómo son esos rituales funerarios, ¿sí? Eh, en la misma lectura que debíamos haber hecho sobre los últimos parágrafos de las Tusculanas, Cicerón empieza a hablar de cómo son algunos rituales, ¿sí? Y hablemos nosotros, pero desde nuestro contexto, ¿sí? Sí, efectivamente, Solocopsi él tiene un canal muy bueno en YouTube también, de, es muy de la línea de una comprensión sin faltar al rigor, porque es sumamente riguroso, tiene una formación alemana de hecho, pero es generoso con el lenguaje latinoamericano. Mm, Volviendo al asunto, entonces, hablemos de eso. Si en algún momento nos hemos visto en una situación de duelo, cómo la hemos vivido, cómo la hemos elaborado en las diferentes regiones del país, qué, qué cuestiones específicas se pueden observar en los rituales funerarios. Mm, Bueno, el acontecimiento de la muerte es muy difícil entenderlo, ¿sí? Entenderlo en términos conceptuales, en términos racionales, ¿sí? Por eso es preferible hablar más que entender la muerte de comprender, ¿sí? Porque de una u otra manera esa comprensión nos compromete, nos afecta. Quién Prof- quiere hablar? Profesor, ¿cómo está? Adelante, Jorge. Muy bien, ¿y vos qué tal? Bien, profe, no vamos a hacer primero el protocolo. No veo quién tenía hoy para el Yo, protocolo. yo, Ay, perdón, Jorge. Perdón. Adelante entonces. bueno, A voy a ver, compartir pantalla. espera, Eh, ¿sí puedes compartir? espere, yo creo que ya, ¿sí? ¿Lo Ah, sí, ven? sí. Sí, Ok, hermanito, sí. Te listo, ofrezco entonces, disculpas. tranquilo. Bueno, muy bien. Buenos días para todos. Secretario Jorge Alberto Martínez Yepes, moderador Einar Iván Monroy Gutiérrez, tema la sensibilidad y la brevedad de la vida, lectura disputaciones tusculanas, se me, se me perdió, ah, perdón, ¿qué pasó? ¿No ven? Hola, No, hermanito, no estamos viendo espera un momento, por el favor, texto. ¿qué pasaría? Porque se me perdió el texto. Un momento, tan raro, yo lo tenía aquí abierto. Ah, ya. Un momento, yo lo vuelvo a... Deberías hacer, compañero, lo del ingeniero cerrar y volver a abrir. Es que no veo ni el menú ni las opciones de reversar cambios que se hayan hecho. Parece algo raro del Word ahí. Ah, nada, qué tan raro. Qué muy extraño esto porque
A ver, yo lo cierro y lo vuelvo a abrir, como tú dices. Ah, ajá, ahora sí. ¿Lo ven? Hola. No, no, compártela por favor. Sí, voy a compartirla ya. Debes darle volver a compartir. Sí. Pero salí aquí. Eh, y lo comparto. ¿Ahora sí? Sí, ¿Ya sí? señor. Bueno, desarrollo. La séptima sesión se inicia con la lectura de los protocolos de las sesiones cuarta y sexta. A continuación, el profesor Einar Monroy hace la pregunta, ¿cuál debe ser la posición respecto a la vida? Relacionando la pregunta con una visión no pesimista del tema la muerte, que se ha venido tratando en las sesiones anteriores desde la lectura de Disputaciones Tusculanes de Cicerón, libro primero. Por un lado, la respuesta a la pregunta planteada se orienta hacia el disfrute y goce de la vida. Por otro lado, la respuesta se desarrolla en la actitud crítica frente a la vida, donde está presente la posibilidad de ser mejor en el ciclo natural de la vida misma. Posteriormente, la posición respecto a la vida se presenta desde la persona, portando de sí misma en consonancia a los demás, haciendo una construcción suya y con los que se relaciona a partir de lo auténtico como horizonte de vida. Entonces se inicia el tema de la sesión reflexionando en la vida y la muerte, como bien en la vida como preparación para la muerte y en la sensibilidad del cuerpo como apertura a los sentidos en la experiencia de vivir. En tanto que se abre el diálogo en relación al estar aquí, estar ahora, como forma de vivir el hoy. Consecuentemente, saber vivir pasa por el deseo de vivir según las condiciones que se dan en la sociedad. Asimismo, el compromiso que se asume se relaciona con la sensibilidad, que en este caso no quiere decir proceso bioquímico del cuerpo, sino apertura a la vida como experiencia. Desde aquí el diálogo plantea la vida como vaciarse para acoger al otro y caminar ligero de equipaje. Entre tanto, el profesor Einar hace referencia a la administración de los miedos a través de los políticos que lo instrumentalizan. Enfatiza el profesor, Colombia ha fomentado miedo a través de canales tales como miedo al insurgente y al extranjero. Desde esta parte se propone vivir como filósofos en la apertura al otro, es decir, desenmascarar los discursos de miedo hacia el otro y no dejarse instrumentalizar. Por otro lado, en la discusión sobre las notas del profesor acerca de la sensibilidad y la brevedad de la vida, destaca el vivir ligero de apegos y prejuicios, como también tener mucho o vivir mucho tiempo no garantiza el ser una persona feliz. En conclusión, frente a la muerte hay que plantearse vivir sin miedos y prejuicios. La muerte no puede ser un tabú. La muerte debe ser objeto de estudio transversal a muchas disciplinas y perspectivas humanas. La muerte como fenómeno es mucho más que la comprensión que se tenga y se haga de ella. Muchas gracias, Jorge. Les pido De los disculpas porque asistentes, no se vio antes. no, no, discúlpame tú a mí por haber tenido ese olvido de iniciar con tu contribución. De los compañeros que estuvieron la sesión anterior, ¿qué pueden agregar al protocolo? ¿Qué idea se puede tener allí para complementar? Bueno, yo, como Jorge lo dice, allí les había mencionado, porque no hay ocasión para profundizar, pero precisamente en el contexto, en el ejercicio que estamos realizando ya en esta, después de varias sesiones, el asunto de la biopolítica, de la necropolítica y de la foopolítica, quisiera
recordar, o más bien como enfatizar en un asunto muy particular, y es el siguiente. Mire, estamos en una época, aunque digamos que Foucault hizo suficientes análisis sobre el asunto de la biopolítica, estamos en una época en la que mm, esa confluencia, ¿sí? eh, precisamente de esas tres fuerzas de la bio, necro y política confluyen. ¿Sí? No es un asunto solo de biopolítica, no es un asunto solo de necropolítica, no es un asunto de política, es un asunto en el que estamos en una época, un mundo en el que esas tres formas confluyen. ¿Sí? Y creo que eso es lo que hace que nuestro mundo sea mucho más mm, complejo, que estemos en una época mucho más gravosa, porque es difícil, digamos, que reconocer como hasta dónde llega lo uno y hasta dónde llega lo otro. Creo que en este contexto de esta pandemia, ¿sí? En el contexto de esta pandemia, esa confluencia de la bio, de la necro y de la política eh, sea una de las cosas que ha desocultado la pandemia, más bien, que nos ha permitido reconocer es precisamente esa confluencia de esas tres fuerzas. Cómo nos están administrando la vida, la muerte y los miedos. ¿Quién desea realizar el protocolo para la próxima sesión? Lo puede informar a través del chat o puede abrir el micrófono. Y Profe, yo lo puedo hacer. listo, Brian. Muchas gracias por tu ofrecimiento. Perfecto. Listo, entonces retomemos las preguntas que les formulaba ahorita. Hagamos un reconocimiento pues, no muy profundo en términos antropológicos, pero hablemos de eso, cómo, incluso en nuestros hogares, cómo viven esos momentos de duelo, esas ceremonias, esos rituales. ¿Quién quiere empezar? Profe, yo creo que más, más que el tema del ritual y todo lo que le rodea, en, en los momentos donde se están celebrando estos ritos de exequias y todo, un, una idea o un concepto que mantiene siempre presente allí es el de reconciliación y el de consuelo de sí mismo frente a lo que fue sobre lo que pudo ser en la relación con esa persona que ya partió, digámoslo de alguna forma. Y eso es muy interesante desde el mismo punto de vista de la comprensión de la muerte, porque hablar de la muerte nunca se genera en un pensamiento o una conciencia sobre el yo, sobre la persona que fallece, sino una conciencia sobre la persona que muere, sobre el otro, sobre su posibilidad de existencia o de inexistencia luego de la muerte, y asimismo si la conciencia de esa persona que ya falleció sobre uno, porque allí es donde radica la posibilidad de reconciliación por lo que se quiso hacer en vida y no se hizo. Tener un grado de conciencia sobre la existencia de esa persona y la sensibilidad hacia una posible reconciliación. Entonces, pienso que por esa toma de conciencia frente a la posible sensibilidad luego de la muerte del otro más que del yo, es que se ha planteado la idea de inmortalidad y ese pensamiento. Por ejemplo, me parece, perdón, profe, no que he tenido tos y estoy un poco maluco, esa idea
que vemos en el diálogo, por ejemplo, el banquete, cuando Diotima habla de la inmortalidad, más que en términos de esa ascensión al Hades, sino en términos de la inmortalidad a través de las ideas, del pensamiento y de lo que se fue. Eso eh, se aleja o se desprende del problema de la conciencia sobre sí mismo y parte de la conciencia del otro sobre lo que fue. Y la inmortalidad radica más que en la perpetuidad de esa sensibilidad, es en la perpetuidad de lo que el otro concibe de la persona que partió. Entonces, en los ritos exequiales de nosotros siempre vemos esto, vemos el intento por tomar conciencia que la otra persona aún perdura y siempre usamos frases que se vuelven incluso cliché como solo muere quien se olvida, todos estos temas, precisamente por eso, por mantener la idea de inmortalidad en la comprensión de que la persona perpetúa su sensibilidad, más que en esforzarse por entender si yo lo voy a hacer una vez muera, porque allí entraríamos ya a la paradoja de que luego de la muerte, en caso de no haber sensibilidad, ya no habría nada ni sufrimiento, entonces no habría la necesidad. Gracias, Brian. Sí, efectivamente. A ver, para de pronto ser un poquitico más seculares ah, hablemos de honras fúnebres. Supongo yo que pues no necesariamente todas las personas que estamos acá somos de confesión católica. Hablemos de honras fúnebres, eh, porque efectivamente esos momentos, esas experiencias y esas vivencias también juega mucho, nos determina mucho nuestras creencias, nuestras tradiciones, las perspectivas. Adelante, Ana María y Giovanni. Buenos días para todos. Digamos que a la pregunta específicamente de qué manera o de qué forma son esos rituales, pues realmente en este momento se me viene a la cabeza pues la celebración del Día de los Muertos, digamos como tradicional en la cultura mexicana, digamos, pues, y también la referencia a la película, ya voy a hablar un poquito de eso, que básicamente es una tradición que nació desde la época de la colonia, donde básicamente ese día se visita a los seres queridos que partieron pues se hace como una celebración, más que un duelo o más que, digamos, algo de tristeza, orienta más hacia un entorno más alegre de visitar a los muertos, de hacer altares o preparar altares específicos con ofrendas, con alimentos, una festividad de alguna manera. Y en la película, pues Disney como tal, Coco, pues dentro de lo que está representado allí, digamos en Coco es como que la única forma de volver al mundo de los vivos es tener como esa bendición de esos antepasados o de ese muerto, pues al que el niño de alguna manera en la película su abuela y vuelve como a estar al mundo real cuando una vez tiene como el aval de ese muerto, digamos, o de ese ser querido al que estaba recordando. Entonces, sí, hay tradiciones y yo creería que cada cultura, cada religión, digamos que tiene todos esos mitos. Pero la pregunta me trajo pues inmediatamente como a la cabeza Coco, pues siempre me ha encantado la película y los mensajes y las cosas que están detrás de esta celebración, digamos, más que de un escenario más de tristeza. Era lo que quería como compartirles. Gracias, Ana María. Sí, fíjate que esos ejercicios precisamente, y gracias por traer a colación la película esta, porque, mm, a ver, en Occidente nos han mm, conformado, ¿sí? Nos han configurado una idea muy tenebrosa de la muerte, una idea espantosa de la muerte. Y precisamente en lo que tú nos compartes, se hace como ese juego de espejos, ese juego especular, vida-muerte, ¿sí? Y entre vida-muerte y estamos nosotros ahí en el medio.
no, insisto, nos han generado la muerte como un tabú, como una cosa que es dolorosa, que es horrible, terrible de asumir, pero si nosotros hacemos esos ejercicios, pues obviamente de cara a la muerte la vida tiene que resignificarse. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vamos a ganar nosotros en esta primera cohorte de este club virtual de lecturas filosóficas, precisamente en torno a estas lecturas del Fedón primero, hoy terminando las Tusculanas, y a partir de la próxima sesión, unos parágrafos de Ser y Tiempo sobre la muerte. ¿Sí? No se trata de desesperar, sino de resignificar. Vueltos hacia la muerte, resignificar la vida, insisto. Sigue Edwin, perdón, Giovanni, sigue, vi que Edwin tenía levantada la mano porque le quitó. No va. Entonces, Giovanni, Nelly, Edwin, ¿vas a decir algo? Vale. Entonces, en ese orden de ideas, Giovanni, Nelly y Edwin. Buenos días para todos. En cuanto a las ceremonias fúnebres en provincia, Sí, esta señor. región corresponde a el corte católico cristiano. Aquí normalmente son las 9 novenas y se vela el difunto tres noches. Normalmente sí hay que velar. Se pasa la noche en vela y sobre todo en los campos, acompañado con aguardientico para el frío. Y en ocasiones pues se baila, en algunas partes aún conservan. Me voy a referir a un caso específico antes en la pandemia, cuando estuvo el punto máximo, se murió en una zona del campo y la salud el protocolo no permitió ni siquiera cambiarlo de ropa y la gente estaba muy dolida. ¿Cómo era posible esto con un cuerpo? No lo pudieron, no se pudo ni arreglarlo ni nada. Él murió y directamente para el cajón y directamente para el cementerio. La gente también se estaba quejando porque ya no permitían las ceremonias de misa. Y esto sí fue un motivo de discusión en las gentes. Pasando un poco a las lecturas, me refiero a una parte literal de Diógenes cuando dice que abandonen su cuerpo a la intemperie y que le dejen un bastón pues para alejar los gallinazos, y le dijeron si no tenía su cuerpo ya alguna sensibilidad, cómo iba a hacerlo. Entonces, que por eso mismo no importaba. Si no tenía sensibilidad, no importaba. Y me voy a referir a un caso, en estos días vi en una canal regional, Telecafé exactamente, un indígena que hablaba de sus costumbres fúnebres. Entonces decía que cuando llegaron los evangelizadores, vieron la costumbre de ellos, que era velar 5 días el cuerpo, porque en ocasiones el espíritu llegaba y recuperaba su cuerpo, y él en este trance daba noticias exactas para la tribu, cuestiones del futuro o órdenes de este tipo. Y explicaba que por eso cuando llegaron los evangelizadores satanizaron esta costumbre y la redujeron a 3 días. Entonces que por eso a veces se encontraba personas de difuntos en el cajón, vueltas hacia un lado, vueltas boca abajo, los ataúdes rasguñados. Y pues recuerdo una experiencia cuando yo era pequeño. Alguna vez en un cementerio vi una tumba con, bueno, va a ser un poco fuerte, con gotas de sangre y, uy, fue tremendo. Y recuerda la canción de Charly García de Rasguña las piedras, una mujer que sufría de catatonia
y ese despertar dentro del ataúd debe ser casi como los cuentos de Alan Poe, no, de Alfred Hitchcock. Entonces es muy tremendo y la muerte siempre tendrá ese halo de terror y de misterio. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, hermano, por compartir y por socializar todas esas experiencias vitales y de nuestra tradición. Eh, Continúa. Nelly, por favor. Buenos días. Bueno, Muy hablando de buenos días. los rituales, sí hay muchas diferencias entre las culturas. Las culturas orientales hablan mucho de reencarnación y eso da la posibilidad de que la persona pues o aprobó el curso y avanza o sencillamente repite. En nuestras culturas occidentales, donde predomina más, digamos, una visión cristiana, católica o todas las vertientes cristianas, también tenemos algo muy bueno y es que existe una de la salvación. O sea, en la religión católica esa es una de las, yo creo que es una de las cosas más bonitas que tiene esta religión y es que existe siempre la esperanza del perdón. No es solamente que usted hizo y entonces quedó condenado, sino que siempre existe el perdón y yo creo que eso es importantísimo, digamos, en los rituales y lo que vemos en el ritual católico de la muerte es que se repite de alguna manera la idea de Cicerón de que la muerte puede ser un mal para el que queda vivo, para los familiares, los dolientes, pero siempre es un bien para el que se fue. Entonces, entonces creo yo que casi todos los rituales nos dan esa misma esperanza. Si uno ve en los rituales indígenas también, entonces está el antepasado que ayuda porque ya aprendió, entonces él va a estar protegiendo a los otros que van quedando, a sus familiares, a sus parientes, a su pueblo. Entonces yo creo que el ritual de muerte siempre tiene en común que hay una esperanza para la persona que se fue, o sea, la persona aprendió, la persona se superó, la persona avanzó, o el alma más bien, y el que queda pues aprende de esa muerte, porque toda persona que muere le deja alguna enseñanza a los que quedan vivos, deja alguna experiencia, lo que decía el primer compañero sobre que la persona piensa más en el otro y deja un poquito el ego por pensar, digamos, en la salvación del otro. Puede ser verdad, aunque yo creo que la persona más está pensando en su ego y en cómo se comportó con esta persona y puede tener más bien cargos de conciencia sobre de pronto abandono, de pronto alguna cosa que no haya hecho bien con esta persona. Y el dolor más es hacia sí mismo, pensaría yo. Por la pérdida, pues sí, de alguien, pero también es hacia sí mismo porque de pronto no hizo las cosas bien con esa persona. Entonces también, sin quitar pues de que sí se le da, digamos, la mirada al otro, también se puede pensar que también está el ego ahí presente en estos rituales, pues por lo menos católicos occidentales, que es lo que más conocemos. Entonces esa es como mi opinión. Muchas gracias, Nelly. Sí, efectivamente, eh, juegan mucho, o sea, son muchos los elementos que están en concurso en un acontecimiento de este tipo. ¿Quién tenía la mano levantada ahorita? Ah, Yo, Miguel, Evin, no, yo. Yo tenía levantado, pero La mía no se está viendo. es un simple aporte que voy a, Jorge, levanta la mano, por favor, para yo a- tenerte ahí Sí, en orden. Por favor. un momento. ¿Sí Ahí. se ve? Adelante, Miguel. Ok. Bueno, yo más que de pronto profundizar en las creencias de las personas acerca de la muerte,
porque las personas, aunque asisten a un rito o a una tradición, muchas veces no tienen la misma creencia, digamos, solamente lo hacen por una simple tradición. Muchas veces, o sea, sin creer, ellos de pronto hasta ni creen que hay una vida después de la muerte y esa cosa, pero ellos asisten por una tradición. Y eso, lo que he visto más que todo, o lo que quiero hacer énfasis es en la forma en que ellos le dan, o sea, este choque cultural. América es una de las que tiene estos choques culturales en cuanto a la forma en que se mira cómo se va a enterrar al muerto, cómo se va a hacer. Y una de esas cosas que yo que estoy acá en la costa, he visto muy cerca a Bolívar, es los cantos fúnebres. Se acompañan a las personas con cantos fúnebres. Yo no sé si ustedes han escuchado esa canción que dice que Coro se murió tu madre, déjala morir. Bueno, ese es un canto fúnebre que le tenía que hacer la hija, digamos, a la persona que moría. Entonces, esa es como una forma de que la hija le cantaba al hermano que se había muerto la mamá, entonces déjala morir. ¿Ya? O esa que decía, mi papá tenía un defecto, se va. O sea, ese se va es porque ya va en el cajón. Ella va contando todo lo que hacía el papá en vida y cómo ahora está en el cajón y se va. Ya, entonces esa tradición que se da acá en Colombia y sobre todo en la costa es algo que también se ha dado en todo esto de Centroamérica. O sea, en Centroamérica todavía se ve en los pueblos se ve que la mujer va acompañando el cajón de la persona muerta cantando. Eso, hay muchas películas sobre eso, ahora no me acuerdo los títulos de las películas, pero es algo que podríamos ver y analizar mucho. Y esto justamente es un poco traído de todo el continente de África, que vienen justamente con esa tradición. También hay otras cosas importantes en cuanto al conocimiento de la tradición, de la forma en que entierran a los muertos. Por ejemplo, yo estuve analizando las pandillas cómo entierran a sus muertos. Hacen también un rito, a pesar de que lo llevan a la iglesia y no sé qué, cuando salen, eh, cogen las motos, le hacen vuelta al cajón, toman ron, se lo echan encima. eh, es como una forma de decirles, no sé, vete en paz o, o aquí nos quedamos, etcétera, etcétera. Pero son formas en que nosotros a veces no, nos dirigimos hacia la persona que se ha muerto o al cadáver, diciéndole que hay cierto aprecio, cierto afecto. Muchas veces he visto que hasta en esta cuestión de la pandilla elevan como una forma de un tiroteo, pero con un sentido. O sea, bueno, eso es bastante, y tendría uno que hacer una profundización ahí para poder estudiar todos esos simbolismos que ellos hacen en cuanto a esto. Y también acá en la costa también se ve algo que de pronto ustedes lo han visto reflejado en algunas novelas que se han dado de los cantantes, que es esta cuestión acá en Valledupar, que siempre el que viene a buscar al muerto es uno que ya ha muerto. ¿Ya? Entonces, como para llevarlo al cielo, digámoslo en ese sentido. Entonces, a veces no se comprende la muerte así como un acabarse totalmente, sino como un venir a buscarlo y hacer como una esperanza más allá de lo que estamos viviendo o de lo que el dolor que se está sintiendo, o mitigar ese dolor a través de una esperanza de llevar a esa persona que ha muerto a otro lugar mejor. Entonces, esta cuestión de los ritos, o más bien de las tradiciones que se dan de la forma de enterrar a los muertos, es buena y debería uno como profundizarla en un estudio, todas estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Miguel. Mira, además de lo que escribe Ana María, es muy importante, como les decía,
las honras fúnebres, bueno, nuestra tradición, nuestra cultura está muy determinada por la religión, pero hay un aspecto muy importante y es que también se vuelven un acontecimiento social, ¿sí? Y entonces eso también le da otra connotación, eso también digamos que abre otras experiencias, otras formas de elaborar los duelos, etcétera. Y el, o sea, el fenómeno de la muerte puede ser, como dice Ana María, leído, puede ser desde diferentes, desde la música, desde la poesía, desde otras expresiones artísticas, insisto, incluso como acontecimiento social, ¿sí? De qué manera mm, incluso en estos momentos con la pandemia, dado que no se puede hacer lo que se hacía antes, de qué manera eso también nos va a afectar a nosotros como sociedad, como personas, el no poder hacer, el no poder tener un encuentro, ya sea como rito, ¿sí? Ya sea como acontecimiento social, eh, eso también tenemos que irlo pensando. Jorge, adelante, por favor. Hola, profe y compañeros. No, frente a los rituales, por ejemplo, desde el anglicanismo, como el anglicanismo también hace parte de la Iglesia Católica, aquí en Colombia y en gran cantidad de países latinoamericanos se respeta mucho la tradición, costumbre, las costumbres pues, de Latinoamérica, entonces depende de la familia cómo quiere despedir a su ser querido. Sin embargo, la iglesia anglicana no tiene como esto de las misas por los difuntos y las novenas, pero como le digo, si una familia tiene esa tradición, se respeta y el sacerdote en tanto tenga una formación como similar a esa familia, lo hace. Lo que pasa es que también hay sacerdotes dentro del anglicanismo que son de tendencia evangélica, entonces obviamente no lo van a hacer. Pero los que son más ritualistas sí lo hacen, porque se tiene la concepción de que ya cuando morimos, pues no morimos realmente, sino que ya es la vida, pues simplemente es la resurrección y ya no hay más, pues simplemente esperar en la resurrección y que eso es en un eterno presente, no es que tengamos que esperar tantos años por la resurrección, sino que se da en el presente. Se enfatiza mucho como en esa obra de Cristo, o esa enseñanza de Cristo, sobre que la muerte no es muerte, sino que es vida, que ese es como un paso hacia la vida, no hacia a la nada. Eso es como la concepción que se tiene. Y bueno, se hace pues como todo similar al catolicismo romano. Ya quería puntualizar que hay un libro de Jean Marchand que se llama La cucaracha de Martin Heidegger, y ahí aparece, no sé si lo conoce, profesor, aparece el cuerpo de Martin Heidegger muerto y hay como una interacción entre los personajes que son como una cucarachita, luego hay otro tipo de parásito y se mete en el organismo y hay como una interacción frente a la muerte. Me parece curioso porque es una interacción con la muerte misma, pero es muy materialista pues la cosa, pero al mismo tiempo como fabulesco, es muy, muy interesante y uno como que aprende la filosofía de Martin Heidegger a partir yo creo que eso es para adolescentes, de ese cuento, es un cuento infantil del filósofo Jean Marchand. Muchas gracias, Jorge. Sí, habría que buscar a ver de qué manera están abordando el asunto desde esa perspectiva. Bueno, me voy a permitir leer el texto en el que registré dos, tres comentarios y mucho, ¿sí? Respecto a las últimas sesiones del primer libro de las disputaciones tosculanas.
Después de esa lectura, quisiera que abordáramos una cuestión que en el transcurso de la lectura misma de las Tusculanas de Cicerón fue imposible evadir y que de pronto lo socializáramos eh, también en nuestro caso, teniendo pues como la experiencia dolorosa que como colombianos nos ha tocado vivir en muchas ocasiones. ¿Sí? Entonces, les comparto. Listo. Vivir bien, serenidad y interés ante la muerte. Dado que después de la muerte no queda sensibilidad alguna, esta prácticamente ha sido la tesis que Cicerón ha venido reiterando eh, precisamente para fundamentar su posición respecto a la muerte. Eh, Dado que después de la muerte no queda sensibilidad alguna, tesis que se reitera en más de una ocasión, y que el destino del cuerpo es lo de menos, justamente por la susodicha tesis, entonces mantengamos serenidad frente a la muerte y pongamos todo el énfasis del bien vivir en la fuerza y en la grandeza del alma, en el desprecio y el desdén de todas las cosas humanas y en toda forma de excelencia. Prácticamente, casi que esa sería la conclusión ciceroniana de ese primer libro. ¿Sí? Como, insisto, esa posición respecto a la muerte, no olvidemos que en el caso del Fedón, la perspectiva era la inmortalidad. En el caso de Cicerón, la perspectiva de abordaje, comprensión de la muerte, es la sensibilidad o no sensibilidad. Y que efectivamente, ¿sí? Mientras que en el caso de el Fedón, en esta vida había que hacer puntos para ganar la otra, en el caso de Cicerón es, dado que no hay sensibilidad después de la muerte, es en esta vida precisamente donde tenemos que eh, ganarla, ¿sí? A, a, eh, el vivir bien, el bien vivir, ¿sí? Eh, es precisamente esa, no tanto la inmortalidad como el bien vivir, a partir de toda forma de excelencia. Eh, Él hace énfasis en el desprecio y el desdén de todas las cosas humanas. ¿Sí? Mm, habría que matizar muy bien, ¿sí? a qué cuestiones específicas se refiere, porque pues de todas maneras mm, ese, ese, esa, esa negación del mundo, ¿sí? Esa negación de lo que es propiamente humano, mm, casi que esa fuga de sí, también hay que cuestionarla, hay que problematizar. Filósofos, poetas y pueblos enteros caen en el sinsentido cuando creen que el cuerpo, una vez muerto el individuo, merece gloria o pena, ser raptado y arrastrado como hace Aquiles con Héctor, sepultura o ser devorado por las aves o las fieras, embalsamado o encerado. Las honras fúnebres pueden celebrarse con la condición de que se trata solamente de una costumbre, de un acontecimiento público, de una tradición social o religiosa. La insensibilidad de la muerte queda en nada cuando se alcanza una vida serena y se llega a la conciencia del deber cumplido, el de la virtud perfecta, la excelencia, la arete, de nuestras añoranzas y temores, de nuestros prejuicios y creencias, del amor al ego, del apego a la fama y a la buena fortuna, es que debemos liberarnos, no solo para un bien vivir, sino para alcanzar serenidad y entereza ante la muerte. Así pues, aunque no es bueno desear la muerte, sí que lo es dejar de temerla. Entonces, ocupémonos de esas cuestiones y en particular de las que contribuyen al alivio de las aflicciones,
los temores y los deseos, porque este es el fruto más ubérrimo de toda la filosofía. Nada pues más pletórico que un modo de vida serena y un espíritu libre, no solo de las cosas, sino sobre todo de sí mismo. A mí me parece que, digamos que Cicerón concluye ese primer libro dando unas muy buenas líneas que tienen completamente vigencia hoy. Ahora, sí que es cierto que no porque compartamos la tesis de que después de la muerte la persona como tal no tiene sensibilidad. Recordemos cuando le hacían esa pregunta a Sócrates, que Cicerón la trae a colación, le preguntan a Sócrates, venga, ¿cómo quiere que lo enterremos? Sócrates, muy afable, responde, pero pues casi que le dice, venga, eso que ustedes van a enterrar ya no soy yo. ¿Sí? Sin embargo, y aquí es donde viene otra pregunta para dar una reflexión por ahí de unos 3 y 4 intervenciones, y es, por desgracia, en nuestro contexto, en más de una ocasión, muy cercano o no tan cercano, pero en todo caso, nos ha tocado vivir una experiencia de esas. En muchas partes del país, diferentes actores armados han, digamos que, han hecho lo que Cicerón empieza a narrar allí a partir, por ejemplo, de Homero, ¿sí? De raptar un cuerpo, de cercenarlo, bueno, aquí les arrastra, mm, eh, de mucho la cabeza, de ponerla en un asta, en un palo, ¿sí? Hablemos de eso un poquito. Mm, es un asunto de nuestra historia, ¿sí? Es un asunto de nuestra realidad. ¿De qué manera logramos conciliar lo que dice Cicerón respecto, en definitiva, venga, no le demos tanta trascendencia, sobre todo si trasladamos eso a nuestro aquí y ahora, como les sugería en la sesión anterior, muchas veces nos preocupamos más de, no, es que mi familiar debe ser enterrado en el mejor ataúd, el más caro, tiene que ser velado en la mejor sala funeraria, cuando se podía hacer velación multitudinaria. Porque el ramo más caro, o sea, ostentar, ¿sí? Puede ser, digamos que un gesto, pero también un motivo también de crítica, precisamente porque queremos darle al muerto lo que no le dimos en vida, ¿sí? Pero también está esa otra parte de, venga, déjenos enterrar a los muertos, ¿sí? Recuerdo yo que no sé si el año pasado o antepasado, cuando mataron un líder social, lo retuvieron, ¿sí? No lo entregaban y fue un proceso muy doloroso porque tuvieron que intervenir muchas personas para que lo devolvieran, ¿sí? ¿Cómo, no sé si comprender, pero cómo analizan ustedes esa situación de, si no nos ha tocado de cerca, al menos en las noticias sí hemos escuchado ese tipo de situaciones en las que ni siquiera, o más bien, el cuerpo aún no teniendo sensibilidad, aún así lo cercenan, lo desmembran, bueno,
sabemos lo que por desgracia han hecho con muchos cuerpos en Colombia. ¿Quién quiere participar respecto a esa? Yo creo, profesor, que es más, esto es un asunto más de que estas personas quieren como mostrar que son poderosos a través de ese miedo, entonces quieren como decir, bueno, nosotros lo matamos y lo volvemos a matar, como es el dicho también popular aquí. Y no es tanto que nos despreocupemos pues del cuerpo, pues, sino como, yo me pongo a pensar, me viene pues a la mente esto de las víctimas de las masacres paramilitares en territorio y las víctimas siempre piden es que les digan dónde está pues el cuerpo, pero no es pues, porque ellos crean que ahí está ya la vida, sino simplemente como para saber qué pasó, si los tenemos que esperar o que, bueno, o sea, todavía albergan la esperanza de que esté con vida, pero ya cuando se hace la revelación de que si efectivamente lo mataron, pues ya es un descanso para la persona. Es como esa sería como la reflexión frente a eso y que lo que digo, aquellas personas, aquellos grupos delincuenciales que hacen ese tipo de cosas es más como para manipular la mente de las personas porque además en cierto sentido nuestra cultura tiene cierto animismo metido dentro y todavía creemos que ahí hay algo. Pues así no, así comprendamos desde la razón, siempre hay algo que nos dice como que sí hay algo todavía de ese ser querido ahí. Perfecto. Gracias, Jorge. Edwin, si nos quieres ampliar un poquitico más lo que escribiste en el chat, de pronto para las personas que luego vayan a escuchar o ver el video. Vi que Sí, señores, registraste. es que, Sí, es adelante. que bueno, hace rato tenía la mano alzada, pero la bajé por un ruido que había, entonces no alcancé a hacer la participación pasada. Pero Por favor. citando a Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, que hoy es un día como hoy falleció, al inicio de ese libro hay una frase que yo coloqué que se llama: somos tan pacíficos que ni siquiera nos hemos muerto de muerte natural, ya ve que todavía no tenemos cementerio. Y lo que recalco de esto es el cementerio como un lugar en donde reposa el cuerpo. Y trayendo a tema rápidamente el tema de las tradiciones, pues bueno, en el hinduismo se quema a la persona porque se tiene una conciencia y una creencia de que si no se quema a tiempo, porque es muy temprano, justo cuando muere, pues el cuerpo como que se daña del alma y no puede trascender. Por esta zona que hay varios indígenas también tienen esta costumbre de hacer un ritual, una ceremonia, y los católicos también. Y a lo que todo esto concluye es que de una u otra manera la posibilidad de seguir la vida, de un cielo, de una nueva etapa, pues apacigua de cierta forma el dolor, ¿sí? Como que lo disminuye en la medida en que probablemente luego se van a volver a ver o hay un nuevo paso o esto es un tema, como se dice en la iglesia, es un tema terrenal, es un tema que no, pues que tiene una continuidad. En ese sentido, partiendo del tema del líder, de los líderes y bueno, de los falsos positivos que tanto se han regado por este país, que hemos construido hornos crematorios para desaparecerlos y torturarlos aún más. Creo que el hecho propio es acabar con un cuerpo, es acabar con la empatía, ¿no? Porque el cuerpo, aunque carece de sensibilidad como cuerpo muerto, representa el cuerpo de los otros que están en lucha, de los otros que se manifiestan y se expresan. Y en ese sentido, esta forma de detenimiento, de advertirles que tras de que los podemos acabar, los podemos aún denigrar mucho más en el acto, pues muchas veces genera repercusiones de que la gente no avance o de que por consecuencia avance mucho más, ¿no? Pero es acabar con la escasa sensibilidad que le queda a un cuerpo no sensible, ¿no? Acabar con la sensibilidad que le queda a un cuerpo no sensible en cuanto las otras personas pues esperan para participar de sus ceremonias, de sus despedidas y de sus duelos. Gracias, Edwin. Claro que sí. Bueno, tenemos las siguientes intervenciones. Giovanni, Brian y Nelly. Adelante, por favor. Bueno, en el contexto de conflicto armado en Colombia, pues a mi opinión, la muerte
no termina con la muerte. La muerte es un símbolo, al igual que el cuerpo. Entonces, abusar del cuerpo de la mujer es abusar de la casa del combatiente. Abusar de la muerte es abusar del dolor de los que quedan. Voy a referirme a unas particularidades. Conocí a dos muchachos gemelos, quizás de 8 años, que me contaron que al papá de ellos le cercenaron la cabeza y jugaron fútbol. Esto es una práctica muy común. Y los chicos, con la edad que tenían, no tenían primaria y estaban vagando por el campo. Ellos eran, aquí se dice, un arreglador de caballos. Es gente que se encarga de volver a los caballos mansos para montar. Y yo les preguntaba qué tenían pensado. No, nada, ganar plata y cuando ser grande irme para los paramilitares. Entonces es muy terrible escuchar esto de un niño. Y otra experiencia aquí muy cercana, esto fue una zona roja en el pasado. Hubo un combate en fuerzas nacionales e insurgentes y hubo como unas 15, 20 bajas de insurgentes y esto casi es un mito, los estiraron en el parque principal y la tropa les pasó por encima caminando, marchando. Entonces esto cuando se es niño pues crea en la psiquis algo tremendo. Y cómo analizarlo pues al demostrar frente a la comunidad, porque se pensaba que la comunidad era auxiliadora, mostrar el símbolo de quién es el que está ganando y qué les va a pasar a los que siguen ese camino, ¿no? Es muy, muy, muy duro. Entonces la muerte es como un símbolo, por eso en la antigüedad se empalaban a las personas en los caminos, en las entradas y en los puentes para dar la muestra de que es prohibido pasar y que hay peligro. Gracias. Muchas gracias a vos. Brian, Nelly y Margarita. Terminamos entonces con Margarita. Gracias, profe. Muy, muy interesante, de verdad, los aportes de los compañeros anteriores. Incluso por esa línea iba mi comentario. El tema del irrespeto por los cadáveres, por el cuerpo de quien falleció, está tan implícito en nuestra cultura y el rechazo es tan evidente que, por ejemplo, el artículo 204 del Código Penal estipula como delito la profanación de cadáveres. En Colombia es un delito el irrespeto por cadáveres, más que por proteger el bien jurídico tutelado de una persona en vida, por proteger la conciencia que se tiene sobre él de las personas que permanecen luego de la muerte de su familiar o de su ser querido. En Colombia, este tema de la profanación y respeto de cadáveres es un tema que ha atravesado todo el conflicto armado, hace más de medio siglo de conflicto que tenemos, y eso tiene una razón fundamental y creo que el compañero Edwin la abordó muy bien, y es el tema de, con el respeto por el cadáver de una persona se está respetando a todo un colectivo o comunidad, se está mancillando lo que representan las demás personas que son idénticas en términos culturales o en términos ideológicos. Tenemos el caso muy parecido al que citó el compañero anterior, y es el crimen que ahorita en el 2015 confesó el jefe paramilitar el alemán acerca de ese crimen del 1997 donde los paramilitares jugaron fútbol con la cabeza de un campesino. Eso más que representar para ellos un triunfo en términos de haber asesinado a alguien, es el mensaje y lo plantean en términos simbólicos. Y ese tema de los símbolos es muy importante en los procesos como de justicia transicional o esas transiciones que se pretenden hacer de estados bélicos a estados de paz, porque fíjense que los símbolos juegan un papel bidireccional o doble en términos de las víctimas y de sus victimarios, porque aún sabiendo que estos símbolos de lo bélico, de la violencia, que fueron, por ejemplo, jugar fútbol con la cabeza de un campesino, reduciendo a nada su posibilidad de resiliencia y su
subordinación ante los grupos paramilitares, que incluso han adquirido legitimación social a partir de esta violencia, de esta imposición abrupta de la fuerza. También los símbolos son importantes en el tema de reparación de las víctimas, porque en Colombia, para legitimar el proceso de justicia transicional, no hablamos exclusivamente de reparaciones económicas, sino también reparaciones simbólicas. Esas reparaciones simbólicas se ubican más que todo en la reconstrucción de memoria histórica. Pero si reconstruimos esta memoria y teniendo resultados como en el 2015, que un ex jefe paramilitar confiese que jugó fútbol con la cabeza del familiar de una persona, ¿en realidad logramos una reparación para esas víctimas o los ubicamos en un plano de revictimización por volver a escuchar la atrocidad que se hizo con su ser querido, con su homólogo en términos de los campesinos o cualquier otra cultura? Este tema ha sido muy estudiado en Colombia en términos, en la disciplina jurídica, en términos probatorios, donde hemos privilegiado como fin esencial de los juicios, de los procesos de transición, de cualquier otra postura jurídica que se asume, la verdad como un fin institucional. Y esta reconstrucción de la verdad también ha jugado un papel perverso de algún modo en el tema de los símbolos y de mancillar cadáveres en concreto, porque por ejemplo, incluso la jurisprudencia y los autores en derecho ubican los orígenes de la prueba y la búsqueda de la verdad en esta ley de semejanza o la magia contaminante homeopática, que trata de que lo semejante siempre busca a lo semejante. Eso se ha interpretado en dos posturas, y es que hallando indicios sobre algo encontraremos lo semejante, que es lo que fue, y podemos hacer en el derecho el rol de el historiador, que es la reconstrucción de los hechos sin llegar a una verdad, pero aproximándose a ella. Pero en los grupos paramilitares o en los grupos al margen de la ley, pues también se ha fundamentado este tema de la ley de lo semejante para decir que la destrucción de algo que es semejante a otra cosa implica también su destrucción. Entonces, una misma teoría se bifurca en fundamentar dos posturas, la una atroz y la otra en términos de justicia. Entonces, ese tema simbólico es bien importante y me parece que la conclusión a la que llegó Edwin la comparto totalmente, y es la extinción de las ideologías y lo que tanto ha azotado y ha producido los conflictos sempiternos que ha vivido Colombia por el tema de no tener un rol ni una visibilidad algunos sectores culturales, precisamente por su exterminio o por la amenaza a la que se ven sometidos cuando profanan uno de sus seres queridos o de sus personas con ideologías semejantes. Gracias. Muchas gracias a vos, Edwin. Nelly y Margarita. Muchas gracias. Bueno, muy interesante esta parte del debate, los aportes que se han hecho. Me encantó este último aporte desde el derecho. Me parece muy, muy interesante y muy productivo para nosotros. Y retomo lo que él menciona sobre la parte simbólica. Cuando se inicia acá, cuando se habla de la persona que asesinan y que fuera de eso no entregan el cadáver, que es una forma de hacer extensiva, digamos, la tortura. No solo se asesina a la persona, sino que se hace extensiva la tortura psicológica hacia todos los dolientes. Y entonces ahí vuelve nuevamente a tomar fuerza la parte del ritual como valor simbólico, que es hacer un cierre para comenzar un proceso de duelo. Sin ese cierre no se puede hacer el proceso de duelo. Es imposible, digamos, que las personas puedan manejar este tema, y lo vemos con el tema de los desaparecidos. Es mucho más difícil manejar la desaparición de un ser humano que no se sabe dónde esté, de un familiar, que manejar la muerte. La muerte se maneja pues con el tiempo y muy dolorosa, pero se maneja, pero el desaparecido nunca se sabe qué pasó y no se puede manejar precisamente porque no se inició ese tema simbólico que es un cierre. Lo vemos en el tema ahora del COVID. Las personas que han muerto de COVID, que no les pueden hacer un ritual de despedida, no les pueden hacer ese enterramiento, digamos, con los familiares, no pueden asistir. Y eso ha sido la parte más dolorosa
para las personas que han tenido familiares muertos por el COVID, porque no pueden hacer el tema de la despedida, de modo que eso lo maneja, digamos, las guerrillas o las fuerzas que están en guerra para torturar a las personas, y es la burla y la profanación de los cadáveres. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Nelly. Margarita, adelante, por favor. Buenos días. Lecturas específicamente, bueno, quisiera decir algunas cosas. En primer lugar, pues concuerdo con la visión cultural y simbólica que se tiene sobre, digamos que los ritos funerarios en sentido amplio, no solamente el entierro, la cremación, existen un sinnúmero de ritos. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, en las lecturas, cómo se toca el tema de cómo lo asumen los egipcios, que todos sabemos que es bien conocido como, digamos, en los procesos de embalsamar el cuerpo, tratar de conservar el cuerpo, considerar el cuerpo como un canal para llegar a otra vida, a otra fase, como si nos fuéramos con él. Entonces esto me lleva a otro punto y es a una cuestión que he visto en estas lecturas y es, o bueno, especialmente en la primera sobre la muerte de Sócrates, que es la relación de las personas con el cuerpo, cómo se experimenta el cuerpo, la relevancia del cuerpo en el mundo, en la vida, en cómo nos presentamos y si de alguna forma, digamos, tratamos de entender nuestra existencia a través del cuerpo mismo. Entonces, pienso que eso también tiene una relación importante frente a la muerte, porque precisamente como no sabemos qué va a ocurrir después, ni qué significa morir, ni qué va a pasar con el cuerpo físicamente más allá de la descomposición física, entonces tratamos de buscar un sinnúmero de respuestas que se reflejan precisamente en esos ritos y en esos símbolos. Sobre lo que hablaban de, digamos, de la situación de conflicto armado, estoy completamente de acuerdo. De hecho, la Corte Interamericana ha dicho que el peor delito contra los derechos humanos es la desaparición forzada, porque no se sabe si la persona está viva, si la persona está muerta, si después de muchos años puede aparecer o no. Y entonces acá aparece otra cosa y es cómo la muerte, cómo asumimos la muerte y cómo es el proceso de duelo, por ejemplo, cuando no podemos asumirlo físicamente, ver a la persona muerta o hacer nuestro ritual. Entonces, creo que eso también tiene que ver en lo que significa para nosotros psicológicamente y simbólicamente el ritual frente a la muerte. Y sobre las lecturas, ya finalmente, me llama mucho la atención cómo Cicerón deja ver que la visión que tenemos de la muerte está directamente relacionada con la visión que tenemos de la vida. Entonces, él todo el tiempo habla de las personas que él considera virtuosas, de lo que considera que es una virtud, de lo que considera que son hombres, porque siempre se refiere a hombres, reconocidos socialmente sus virtudes y cómo eso los lleva a asumir la muerte de una forma diferente, no catastrófica, sino como el momento culmen de su vida, ¿no? Como la forma en que lo asumen tiene que ver con lo que se piensa de la vida y de lo que se piensa que es ser virtuoso. Y ya, eso era lo que quería comentar. Muchas gracias, Margarita. Mira, de tu intervención quiero destacar dos elementos que también son muy importantes de tener en cuenta a la hora de hacer todas estas reflexiones, todos estos ejercicios. Por un lado, precisamente lo que vos decías respecto a el sentido del cuerpo, ¿sí? Eh, en esa reflexión sobre la muerte, unos, tanto desde el Fedón como en las Tusculanas de Cicerón, un aspecto clave, fundamental ahí, es el cuerpo. Y lo otro que también destaco de tu intervención es que precisamente tanto en la primera lectura del Fedón como en la de Cicerón, siempre se está refiriendo a hombres, ¿sí? En el Fedón, cuando llegan las mujeres, inmediatamente las sacan de la escena, ¿sí? Y en Cicerón siempre se está refiriendo a hombres, a hombres, a hombres. Entonces,
digamos que también esa lectura que tú haces en términos de cuerpo, en términos de que se está dando mm, relación a un gen en particular. Eso también, digamos que es necesario para poder tener una tematización rigurosa, profunda, integral. Esos ejercicios también es necesario hacerlos. ¿De qué manera? Con, 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 eh, con el cuerpo, ¿sí? Se quiere también, o más bien el cuerpo como una vía para comprender la muerte, pero también para comprender la vida, ¿sí? Eh, sabemos casi que la lectura con la que iniciamos, recordemos en el Fedón, la muerte como separación del alma del cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí tú nos cierras como con muy buenos elementos, precisamente una cosa que dio apertura a este encuentro. Muchas gracias, Margarita. Bueno, quisiera utilizar, si me lo permiten, estos minutos que nos quedan del encuentro para varias cosas. La primera, invitarlos, como les decía, a contextualizar la lectura de la próxima semana bueno, hay muchos recursos, les comparto estos de Radional Virtual, Palabrando con Sofía. Puede servir de introducción tanto a Heidegger como a Ser y Tiempo, ¿sí? Sin embargo, también quise traer como hoy unos apuntes. A ver, a la obra Ser y Tiempo se le ha dedicado mucho en tanto conferencias, artículos, libros, ¿sí? Lo que quiere decir que en este momento no pretendo agotar toda la reflexión que podamos realizar en torno a Ser y Tiempo. Solo quiero como facilitar algunos elementos a partir de los cuales ustedes puedan llegar a contextualizarse en su lectura de los parágrafos para la próxima sesión, de los parágrafos 46 y 47 de septiembre. ¿Sí? Quiero hacer esta contextualización porque muy seguramente a partir de ahí ustedes, digamos que no caerán así en el vacío en esa lectura. Lo otro es, bueno, en el caso tal de que quieran continuar con profundizando un poquitico más, les sugiero fundamentalmente tres autores. Bueno, no, porque este es un Ramón Rodríguez es un experto en Heidegger, en fenomenología. Coordinó, editó un comentario fenomenológico a Ser y Tiempo. En este libro participan Francisco de Lara, Juan José García, Jean Grondin, François Harán, Ramón Rodríguez, Roberto Gustavo Rubio, Carlos Di Silvestre, Alejandro Vigo y Roberto Walter. Entonces, quienes quieran de pronto, está este libro. También está el de Jesús Adrián Escudero, tanto el 1 como el 2. En la biblioteca de la UNAD los encuentran todos dos. Realmente este libro de Jesús Adrián Escudero es muy ameno, es realmente un gran aporte para poder comprender como con rigor, ¿sí? La obra Ser y Tiempo.
En la editorial Trota, no en la editorial perdón, en la traducción de José Gaos, sino en esta traducción, también al final encontramos unas aclaraciones, unas notas del traductor que ayudan mucho a, a comprender. El material que se les facilitó sobre Ser y Tiempo es de la editorial universitaria, es prácticamente como una edición previa a la de editorial Trota. Esta traducción de Jorge Eduardo Rivera prácticamente o sea, es muy buena, uno porque lo hacen en unos términos mucho más sin faltar al rigor y sin faltar al sentido alemán, lo hacen en un discurso, en una jerga mucho más latinoamericana, ¿sí? Pero claro, hay que entender también que esa traducción de Jorge Eduardo Rivera se da precisamente como un esfuerzo del profesor por enseñarle a sus estudiantes, por hacerlo digerible, por hacerlo comprensible, y entonces, insisto, sin faltar al sentido alemán, pues la traducción es, es mucho más digerible, es mucho más comprensible. Lo pueden leer a la par, en paralelo, Gauss, Rivera, y van a ver la densidad por un lado. Gauss quiere conservar mucho el sentido alemán. Jorge Eduardo Rivera, sin faltar al sentido alemán, lo conserva un sentido más filosófico y, insisto, en una perspectiva mucho más latinoamericana, un español mucho más latinoamericano. Gracias, Edwin. Y gracias, Jorge. Sí, esa entrevista a Jorge Eduardo Rivera es muy, muy, muy buena. Es muy buena. También les va a permitir poder tener muchos más elementos de comprensión, de contextualización, si se quiere. Les quiero compartir finalmente entonces este texto que en cierta medida lo que hace es facilitar el tránsito entre la primera sección de Ser y Tiempo y la segunda sección, ¿sí? Toda vez que los parágrafos que vamos a precisamente estudiar y con los cuales vamos a terminar esta primera cohorte están ubicados en la segunda sección de Ser y Tiempo, ¿sí? Lo normal sería que hubiésemos abordado la primera sección, pero pues para eso tendríamos que dedicarle todo un semestre o incluso 2 o 3 semestres solo a Ser y Tiempo. Se me olvidaba, hay un comentario también de Jorge Eduardo Rivera, son 3 tomos, sobre el Ser y Tiempo. Bueno, entonces les voy a compartir estas ideas a manera de contextualización. El propósito de la primera sección, además de la introducción, era la analítica de las estructuras ontológicas o modos de ser del Dasein, es decir, de estar en el mundo, cuyo carácter fundamental es la aperturidad. Y cuyo ser o esencia es el cuidado. Me explico. La primera parte, Heidegger, en la introducción nos dice
por un lado, qué está comprendiendo por fenomenología, hace una descomposición, entonces nos va a hablar, por un lado, de el problema, ¿sí? La pregunta por el ser, la pregunta por el sentido del ser. Segundo, de qué manera va a desarrollar, va a abordar el problema, es decir, nos va a hablar en términos ya metodológicos, y expone una proyección de la investigación, el desarrollo de la obra, ¿sí? Sabemos que hay una parte que definitivamente no alcanza a escribir. Hay unas circunstancias históricas, unas exigencias para él como docente, para poder ser docente en una universidad, y entonces todas esas circunstancias, incluso en sus desarrollos intelectuales, pues definitivamente no alcanza a escribir todo lo que había proyectado escribir. Dicho esto, entonces, en términos generales va a decir el Dasein traducido como ser ahí, ¿sí? Pero no solamente es el ser ahí, sino el ahí del ser. Y Dasein, digamos que esa estructura fundamental del Dasein, del ser ahí, es estar en el mundo. Eso supone, estar en el mundo supone que el ser humano no sea una mónada, no sea una burbuja, ¿sí? Digamos que tras bambalinas también hay una cuestión de la comprensión del sujeto en la modernidad. Entonces, no es un sujeto, no es un individuo cerrado, sino que es abierto, ¿sí? Que en esa apertura precisamente, en virtud de su estar en el mundo, está abierto a sí mismo, a los otros, a lo otro, a las cosas. Y eso ya supone un factor relacional, ¿sí? El ser humano no es un ente como una silla, como una mesa, como un árbol, como una casa, como un carro, sino que su forma, sus modos de ser son diferentes a los de un ente como los que les acabo de mencionar. Y por tanto, se habla de modos de ser, de existenciarios, y no de categorías, como sí se puede hablar de un objeto en sentido estricto. Ahora, el cuidado, que es esa unidad, es el ser, es la esencia del Dasein. El cuidado no es la actitud de conservación de daño de una cosa, ¿sí? Sino que es una estructura formal, es una totalidad, ¿sí? ¿Y por qué totalidad? Porque en el cuidado confluyen estas tres cuestiones que voy a leer a continuación, y cuyo ser es o esencia es el cuidado, como totalidad de existencialidad. Aquí me estoy basando en la traducción de Jorge Eduardo Rivera, que es la misma que ustedes tienen cuando les compartí el material de la editorial universitaria, es la misma. Por eso hablo más de parágrafos que de páginas. Entonces, existencialidad. ¿De qué manera podemos comprender eso? Casi que parafraseando a Descartes, podemos decir que la existencialidad se puede comprender como lo siguiente: existo, luego puedo ser mío, es decir, tengo una conciencia de propiedad de mí mismo. Y si existo, puedo apropiarme, ¿sí? Puedo apropiarme anticipándome, proyectándome sobre mis posibilidades. Eso quiere decir existencialidad. Dado que existo,
partir de ahí puedo ser yo mismo, puedo apropiarme de mis propias, sobre mis propias posibilidades. Una de las diferencias, como lo voy a decir después, entre la primera sección y la segunda sección es que en la primera sección Heidegger nos va a hablar en términos generales de una hermenéutica de la cotidianidad, como cotidiana, como ordinariamente, como normalmente nosotros regularmente nuestra existencia pierde propiedad o pierde autenticidad. Y en la segunda sección, entonces, ¿cómo ganar esa propiedad o cómo ganar esa autenticidad? Otro elemento constitutivo del cuidado es entonces la facticidad. ¿Sí? No somos mónadas, no somos ruedas aisladas, sino que ya y siempre estamos arrojados en el mundo. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos dispuestos por relaciones y situaciones. Y el otro es la caída. ¿Sí? Ojo que el término de caída no debe entenderse en términos religiosos, sí, en términos generales, en términos religiosos, sino que la caída en el contexto de ser y tiempo es estar absorto en las ocupaciones cotidianas y en las habladurías del uno público. Esas tres dimensiones, esos tres elementos, son los que constituyen el cuidado como totalidad, como esencia, como ser del Dasein. ¿Sí? Eso es necesario tenerlo supremamente claro. Insisto, estoy hablando de la primera sección de Ser. En contraste, el propósito de la segunda sección es responder por el sentido del ser en general, ya no de un ser humano en una situación particular dada. ¿Sí? Ese es el propósito general. El sentido del ser, ¿sí? No el ser, sino el sentido del ser. En este contexto, entonces preguntémonos, ¿el Dasein es todo lo que se nos ha dicho? ¿Es todo lo que hemos sido y somos? Existo, luego soy como poder ser. En otras palabras, mientras exista, siempre podré ser algo que todavía no soy. Lo que quiere decir que nunca podré ser capturado con una integridad desde el nacimiento hasta la muerte. Una mesa es un ente y un análisis podemos encontrar tanto el concepto como la esencia, la sustancia, como sus accidentes. El Dasein, que también es otro ente, el ser humano es otro ente, solo que difiere del ente mesa, porque el ser humano no es un ente acabado. El ser que éramos hace 20 años, los que ya estamos viejitos, no es el mismo de hoy. Y muy seguramente, si la vida nos alcanza para mucho más, no seremos en ese entonces lo que hoy somos. ¿Sí? Siempre estamos. Ser humano es ser siempre. ¿Sí? El ser humano no está acá. Entonces, por tanto, una comprensión de totalidad del ser humano, cuando el ser humano no es un ente como una mesa, como una silla, como una casa. Ese es el problema que está en el fondo de la cuestión en esa
segunda sección de Ser y Tiempo. Dicho esto, precisamente la primera tarea de la segunda sección consiste en lograr una comprensión del Dasein entero en su integridad a partir de la elucidación de su situación hermenéutica. Este es un concepto bastante complejo. Se los quiero resumir a través de estos elementos, pero como les digo, es necesario seguir profundizando, seguir ampliando. ¿Qué se comprende por situación hermenéutica? Heidegger habla del haber previo, de la manera previa de ver y de la manera de entender previa como los momentos de los elementos constitutivos de la situación hermenéutica. Entonces, ¿qué quiere decir haber previo? Aquello con lo que contamos, lo que primero se nos da, es decir, los saberes y el contexto con los que contamos para comprender las cosas y las personas en la cotidianidad. Eso es el haber previo. Lo que tenemos de antemano, presaberes, contexto, eso que nos permite ya comprender las cosas y las personas cotidianamente, en nuestra relación cotidiana, sin una relación teórica, sin una relación científica, sin una relación filosófica, análisis filosófico, perdón. Ese es el haber previo. Dirigidos por una manera previa de ver. Es decir, siempre, siempre las cosas, las personas, esa comprensión está determinada por una perspectiva religiosa, social, política, nuestros prejuicios. Y para abrir la manera de entender previa. ¿Qué quiere decir eso de la manera de entender previa? Que nosotros siempre contamos con un repertorio conceptual en la comprensión de algo. Entonces, esa situación hermenéutica es la totalidad, la articulación de el haber previo, la manera previa de ver y la manera de entender previa. Situación hermenéutica es siempre contamos con los presaberes en un contexto a la hora de comprendernos a nosotros mismos, a los otros, a las cosas, desde una perspectiva y con un repertorio conceptual. No es lo mismo, por ejemplo, la situación hermenéutica en nuestro caso, que hablamos español, teniendo en cuenta una tradición, unas perspectivas heredadas, un repertorio conceptual heredado, ¿sí? A otra persona que ha nacido en Francia, a otra persona que ha nacido en Inglaterra, a otra persona que ha nacido en Alemania. ¿Sí? Siempre tenemos que contar con eso, con nuestros saberes, con nuestro contexto, con nuestras perspectivas, con nuestro repertorio conceptual. Todo eso para decir lo siguiente. Ahora bien, si como hemos dicho, en tanto existimos, podemos ser algo más todavía, ¿no? En ese todavía debemos incluir también la muerte, ya que resulta ser nuestra última posibilidad, aunque como imposibilidad de toda otra posibilidad. Es un juego de palabras, pero si lo decimos con una escucha atenta, encontramos que no es solo un juego de palabras. Mientras existimos, la muerte es un todavía no.
Pero eso no quiere decir que no vamos a morir en algún momento. Todo lo contrario. ¿Sí? Mientras existimos, la muerte es un todavía no. Todavía no. Pero no quiere decir que sea un no absoluto. Por eso, para ganar una integridad del Dasein, ¿sí? No solamente integridad en el sentido de visión de conjunto, como lo decíamos ahorita cuando hablábamos del cuidado como totalidad, sino también en sentido temporal, ¿sí? Desde que nacemos hasta que morimos. Por eso, para ganar una integridad del Dasein, debemos considerar la muerte no como aquello que algún día nos ocurrirá, como que, o sea, todavía no nos ha llegado, despachémosla, no toquemos eso, tema prohibido, o como lo que le ocurre a los demás, sino como un estar vueltos hacia la muerte en tanto aquello que se nos antepone, ¿sí? Está puesto allá adelante de nosotros, como todavía. Ese estar vueltos hacia la muerte es lo que realmente a mí me interesaría que lográramos ganar en este ejercicio, complementándolo con la lectura de Fedón y con la lectura de Fedón de Platón y de las Tusculanas de Cícero, el estar vueltos hacia la muerte. Con esto termino. En contraste con la hermenéutica de la cotidianidad, ¿sí? La forma como cotidiana, como regular, como ordinariamente somos en nuestra relación cotidiana con nuestra familia, en la ciudad, en el lugar de trabajo, en la medida en que en esa hermenéutica de la cotidianidad es precisamente la vida cotidiana la que determina nuestra comprensión de sí mismo, del otro, de las cosas. El término en alemán es das Man, el uno público es un uno que no tiene rostro, ¿sí? Hay un dicho coloquial de la sabiduría popular que dice, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Ese la gente es el uno, ¿sí? Es ese das Man, ese alguien, una masa indiferenciada que no tiene rostro. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Ese, precisamente, para dónde va Vicente, para dónde va la gente, sería un dicho popular que ilustra muy bien esto de la hermenéutica de la cotidianidad. Somos lo que los demás quieren que nosotros seamos, nos preocupamos más del que dirán, estamos pendientes de las últimas noticias del barrio, de la ciudad, estamos pendientes, Heidegger lo habla, lo llama avidez de novedades, ¿sí? Queremos que la vida se nos vaya precisamente en ese acumular novedades, ¿sí? En contraste con esta hermenéutica de la cotidianidad, la hermenéutica de sí, que es la segunda sección, supone entonces que nos preguntemos por una existencia propia e íntegra. El poder estar entero propio. Y esa pregunta, ese estar cuestionándonos por si hay una posibilidad de ser de otro modo más allá que el que nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra sociedad, nuestros compañeros de trabajo quieren que nosotros seamos. Si yo me pregunto de qué manera yo he vivido más por el que dirán, de qué manera yo he construido más mi proyecto de vida a partir de lo que los demás esperan de mí, o si por el contrario yo puedo
de una manera propia, de una manera auténtica, proyectarme sobre mis posibilidades y adueñarme de mi propio ser, adueñarme de mi existencia. Y ese ejercicio, esa pregunta nos la da el querer tener conciencia, ¿sí? El querer tener no solamente conciencia en el sentido de la voz de la conciencia, sino la conciencia precisamente como esa voz que abre otras posibilidades, ¿sí? Que me llama a la libertad, ¿sí? Que me llama a la propiedad de mi existencia, que me llama a adueñarme de mi proyecto de vida. Porque es que, en última instancia, por un lado, yo no escogí nacer, ¿sí? Muy seguramente no podremos escoger cómo morir, pero sí cómo vivir. Entonces, usted vive por lo que los demás digan, usted vive lo que los demás quieren que usted viva, o usted se proyecta a partir de sus propias posibilidades, usted se proyecta, vive de una manera serena en el caso de Cicerón, un bien vivir, ¿sí? Recuerden la expresión cuando hablamos del Fedón, la separación del alma del cuerpo. Esa separación, si lo vemos en un nivel de interpretación, esa separación supone un ejercicio de libertad, un pathos de la distancia, ¿sí? Aquí es el sí mismo propio el que se quiere distanciar de lo que la religión, la política, los medios de comunicación dicen que es vivir. Ese es el ejercicio. Y por eso, si nos mantenemos en lo que nos dice Platón, filosofar es aprender a morir. Y morir es separar eso, ¿sí? Entonces, aquello ya como para dar si en la primera parte el cuidado es la totalidad de los modos de ser del Dasein, dado que la pregunta en la segunda sección es por el sentido del ser, eso será la temporeidad, será precisamente ese sentido originario del ser. Insisto, es denso, pero mi mamá siempre me ha dicho, a lo duro se le hace duro. Y uno no se acojona por las dificultades de la vida. Antes, pues, es un reto. Ganar una comprensión de un parágrafo de Ser y Tiempo es un motivo de satisfacción y yo los invito a eso. Pero más que ganar comprensión de un texto, que sí es válido como filósofos en formación, que somos todos, ¿sí? Más que ganar comprensión de un texto, es ganar en libertad, es ganar en dignidad, es ganar un horizonte de proyección de nuestra propia existencia sin que eso suponga que estemos determinados. Porque yo les decía, por eso quise, cuando estábamos iniciando este programa, hoy retomé el asunto de la bio, de la necro y de la fobopolítica. ¿Sí? Con eso termino mi intervención. 5 minuticos si hay algún aporte. Bueno, han estado muy gracias a
Edwin compartió, lo de la entrevista de Jorge Eduardo Rivera. La página del profesor Solocozzi es, o sea, prácticamente se lo recomiendo, es sumamente interesante para poder ganar claridad respecto al ser y tiempo. Ese diccionario filosófico, lenguaje Heidegger, también de Jesús Adrián Escudero, es muy bueno, o sea, es una muy buena herramienta de trabajo. Listo, compañeros, preguntas, aportes. Espero que esto nos haya como contextualizado, ubicado un poquito para poder entrar en la lectura ya del parágrafo 46 y 47 de Ser y Tiempo. Bueno, si no hay ninguna otra intervención, entonces muchas gracias a ustedes por su asistencia. No olviden, por favor, registrar asistencia. Muchas gracias por sus intervenciones, por compartir sus historias. Si en algún momento quisieran profundizar más en esa lectura de Ser y Tiempo de Heidegger, además de los libros que pueden conseguir en esa página que nos compartió Edwin, pues podría compartirles algunos artículos del mismo profesor Jesús Adrián Escudero y de otros autores también expertos en Heidegger. Un fuerte abrazo, un buen almuerzo y un feliz fin de semana, compañeros. Buen fin de semana para todos. Muchas gracias por las explicaciones. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos.